¿Quieres aprender a tejer este hermoso ramo? Quédate conmigo y yo te enseño paso a paso. Puedes utilizarlo para llavero, un regalo y para venderlo. Te indico entonces cómo realizarlo paso a paso. Vamos a ocupar 7 colores para las flores, las hojas, la envoltura y por supuesto el bolero. Vamos a ocupar crochet de 3. Este es Macusa número 3. Aguja para costura. Vamos a ocupar también un ganchito para marcar puntos. Y vamos a utilizar un poco de fibra o vellón. Por supuesto, no nos puede faltar la pistola de silicón. La tijera también. Entonces iniciamos. Bien, vamos a iniciar entonces tejiendo el ramo, la base del ramo. Vamos a montar 6 puntos bajos sobre el anillo mágico. Tejemos 6 puntos bajos. Entonces tenemos los 6 puntos bajos sobre el anillo. Vamos a cerrar tirando de esta hebra o jalando fuerte para que el centro quede bien cerradito. Ahora vamos a iniciar la fila número 2. En cada uno de los puntos vamos a tejer un aumento. Entonces iniciamos en el primer punto y ahí trabajamos el primer aumento. Ahí está. Y es importante marcar siempre el primer punto de cada vuelta. Vamos a trabajar en espiral, es decir, no vamos a cerrar con punto deslizado ni vamos a subir con cadena. Entonces en cada uno de los puntos, vuelvo y repito, vamos a trabajar 6 aumentos. En total son 6 aumentos. En cada punto un solo aumento. Entonces, mira, vamos llegando al final de la vuelta número 2 y terminamos con un total de 12 puntos bajos. Tenemos un total de 12 puntos bajos. Vamos a tejer entonces la fila número 3. Quitamos la marca y en ese punto vamos a tejer un punto bajo. Tejemos un punto bajo, marcamos. Y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento. Y eso lo vamos a repetir hasta el final. Un punto bajo, un aumento, lo repetimos un total de 6 veces. Y al final nos deben quedar 18 puntos bajos. Entonces al final tejemos, de la vuelta número 3, tejemos un punto bajo y un aumento. Entonces nos salen un total de 18 puntos bajos. Vamos a pasar entonces a la fila número 4, donde vamos a tejer 2 puntos bajos. Trabajamos 2 puntos bajos. Recuerden siempre marcar el primero. Ponemos un ganchito o ponemos una hebra de color diferente. Trabajamos 2 puntos bajos. Y en el siguiente punto vamos a trabajar un aumento, ¿sí? Y eso lo repetimos un total de 6 veces. 2 puntos bajos, un aumento hasta el final. Terminamos entonces la fila número 4. 2 puntos bajos y un aumento, ¿sí? Entonces tengo un total de 24 puntos bajos. Vamos a iniciar entonces la fila número 5. Para ello vamos a iniciar con 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces. 3 puntos bajos, tejemos el primero, lo marcamos como siempre.
Estamos trabajando en espiral. Tejemos 3 puntos bajos. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Es decir, tejemos 2 puntitos. Entonces, esto lo vamos a repetir hasta el final. 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento. Y al final nos deben quedar un total de 30 puntos bajos. Bien, entonces estamos aquí al final de la vuelta número 5. Entonces aquí trabajamos 3 puntos bajos. Terminamos con 3 puntos bajos. Y en el último punto o cadena trabajamos un aumento. Y tenemos entonces 30 puntos bajos. ¿Sí? Nos salen 30 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la fila número 6. En la fila número 6 vamos a empezar a subir lo que es el ramo. Para ello vamos a quitar entonces el ganchito y vamos a trabajar por block. ¿Sí? Vamos a trabajar 30 puntos bajos en block. Cuando yo digo puntos bajos en block, es tejer sobre la pestaña trasera. Entonces sobre la pestaña trasera vamos a hacer 30 puntos bajos. ¿Sí? Miren, solamente agarrando la pestaña trasera de la cadeneta. Marcamos siempre el primer punto. Solamente agarrando esta pestaña, la de atrás. Y así seguimos hasta el final, 30 puntos bajos en block. Vamos llegando entonces al final de la fila número 6. Y aquí está entonces los 30 puntos bajos en block. Ahora vamos a tejer de la fila 7 a la 13. Vamos a trabajar fila 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a trabajar 7 filas rectas de punto sobre punto. Con los mismos 30 puntos vamos a trabajar 7 filas. Iniciamos entonces, marcamos el primer punto. Ya este va a ser el cuerpo entonces del ramo. Sé que ustedes se preguntan por qué dejé ese hilo, esa hebra aquí en la fila anterior. Y ahí vamos a hacer lo que es el bolero. ¿Sí? De ahí vamos a levantar los puntos para tejer lo que es el bolero del ramo o la decoración que va en el borde. Entonces ya sabemos, entonces vamos a trabajar 7 filas rectas de la 7 hasta la 13, punto sobre punto. Entonces hicimos las 7 filas de la 7 a la 13. Ahora vamos a iniciar con la fila número 14. En la fila número 14 vamos a tejer 3 puntos bajos. Y recuerden siempre marcar el primer punto de una nueva fila, o en este caso cuando vamos a empezar a hacer las disminuciones, marcamos ese primer punto, tejemos 3 puntos bajos, seguido de una disminución. Entonces tomamos este y este punto a la vez, solamente agarrando la hebra que está mirando hacia nosotros, o el flow de ambos puntos, y los tejemos juntos. Y ahí tenemos la primera disminución. Eso lo vamos a repetir un total de 6 veces. 3 puntos bajos, una disminución. Voy a hacerlo otra vez para que usted pueda ver cómo se hace. Repetimos 3 puntos bajos, una disminución hasta el final. Y nos deben salir o nos deben quedar un total de 24 puntos bajos. Fila número 14, que terminamos con un total de 24 puntos bajos. Ahora pasamos a la fila número 15, donde vamos a tejer. Fila número 15, vamos a hacer 2 puntos bajos. Marcamos siempre el primero, recuerden, el primero siempre se marca. Marcamos, tejemos 2 puntos bajos, 2 puntos bajos, seguido de una disminución. Tomamos el primer punto, tomamos el siguiente punto y los tejemos juntos. Y eso lo vamos a repetir un total de 6 veces, 2 puntos bajos, una disminución hasta el final. Y nos deben quedar un total de 18 puntos bajos.
Entonces terminamos la fila número 15 donde hicimos 2 puntos bajos, una disminución 6 veces, tenemos 18 puntos. Es momento de rellenar, ¿sí? Antes de terminar de hacer las disminuciones debemos poner fibra. Recuerden que esta es la base del ramo, ¿sí? Donde vamos a pegar las flores y todo. Esto es como si fuera la envoltura, digámoslo así. Aquí vamos a pegar las flores. En mi caso van a ser rosas de colores. Sí, vamos a hacer varias rositas. Es importante que vayan viendo el video paso a paso para que usted también lo vaya haciendo conforme van pasando las vueltas y lo puedas aplicar a un proyecto, por ejemplo a un amigurumi, o simplemente hacerlo como llavero. ¿Sí? Vamos rellenando. Mira, vamos rellenando. Es importante que esto quede firme. Esta es la base del ramo donde van pegadas las flores y debe quedar firme. Entonces se toma el tiempo de hacerlo con calma para que te quede bien. Yo aquí estoy trabajando el punto bajo en V, pero lo puedes hacer también en X y con un hilo diferente. En mi caso es hilo acrílico, pero puedes hacerlo en algodón también, o en una sola hebra de crochet, pero te va a quedar mucho más delgadito, más finito el tejido. Entonces te vas a demorar un poco más. Yo voy acomodando bien la fibra por todos los espacios. Entonces pasamos a la fila número 16, tenemos entonces un total de 18 puntos y en la fila 16 vamos a hacer un punto bajo, entonces un punto bajo, y marcamos ese primer punto. Después de ese punto vamos a hacer una disminución, tejemos, agarramos este punto y el que sigue al mismo tiempo, solamente el flor, recuerden, disminución invisible, y repetimos hasta el final, un punto bajo, luego una disminución. Esto lo hacemos un total de 6 veces, 6 repeticiones, y te deben quedar entonces un total de 12 puntos bajos. Entonces, antes de hacer la última disminución, vuelta de disminución, podemos seguir aplicando un poco más de fibra para que la base quede mejor. La idea es que no queden arrugas en el tejido, quede bien firme. Entonces yo aplico un poco más de fibra justamente en estos espacios donde no hay fibra, ¿sí? Aquí. Me ayudo de un lápiz, de un palito, de lo que tenga a la mano, y sigo aplicando un poco más. Entonces vamos a hacer la última vuelta de disminución, la fila número 17. Tenemos un total de 12 puntos. Ahora vamos a trabajar por hebra trasera. Voy a trabajar 6 disminuciones seguidas en blow, ¿sí? Entonces voy agarrando 2 puntos a la vez. Entonces hago aquí, agarro el de adelante y hacemos una disminución por blow. Empujamos un poco más la fibra para no engancharla. Entonces tomamos los dos siguientes puntos, pero solamente la hebra trasera, el blow. Y luego agarramos el que está adelante, los dos al tiempo, y trabajamos los 2 puntos al tiempo y sería la disminución. Entonces tenemos 2 disminuciones y así vamos a repetir hasta el final, solamente agarrando la hebra trasera. 6 disminuciones seguidas. Entonces tenemos las 6 disminuciones, es momento de cortar el hilo. Dejamos una hebra aproximadamente de 10 centímetros de largo. Y pasamos ahora a enhebramos. Voy a enhebrar y voy a pasar este hilo por cada uno de los puntos, solamente agarrando el flow de cada uno de los puntos.
y vamos cerrando nuestro tejido, cogiendo todos los 6 puntos que me quedan al final, solamente el flow o la hebra delantera. ¿Sí? Entonces voy a perder este hilo precisamente en la parte interna, voy a llevar hacia un costado, ¿sí? Ajusto. Entonces la base del ramito queda así. Ahora nos toca enganchar de aquí, vamos a agarrar y vamos a formar la manigueta o la parte baja del ramo. Voy a hacer un nudito por acá para asegurar esta hebra. Yo agarro una hebrita de por acá, así, le doy una vuelta. Es muy importante que sea con las dos hebras porque estamos pensando que ¿cómo se dice? Estamos imaginando que es una sola hebra, pero en realidad son dos, ¿sí? Esto es para quien trabaja en hilo crochet a doble hebra. Si estás en una hebra, pues es mucho más fácil. Ahí está entonces el nudito, perdemos y tenemos lista la base de nuestro ramo. Entonces, con la base del ramo hecha, vamos entonces a hacer la manigueta. Para ello vamos a poner esta parte mirando hacia abajo y vamos a enganchar en uno de los puntitos que tenemos acá, en este caso esta. Serían 12, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enganchamos entonces en este, ¿sí? Vamos a hacer un nudo deslizado, un nudito, y pasamos este mismo nudito, este nudo deslizado, lo pasamos por esta primer hebra. Recuerden que esto debe estar mirando hacia abajo y vamos entonces a enganchar. Pasamos por esa cadenita, subimos una cadena para dar altura al tejido y allí mismo vamos a tejer un punto bajo. Un punto bajo. Entonces en total voy a tejer 12 puntos bajos. En cada una de las rayitas que se me presenta vamos a hacer un punto bajo. No debemos preocuparnos de esta hebra porque esto al final se pierde. Se pierde en el tejido. Y así vamos a seguir hasta el final. Debo levantar entonces un total de 12 puntos bajos, agarrando estas pestañas. Miren entonces cómo va quedando, cómo les debe ir quedando a ustedes también la base del ramo, la manigueta. ¿Sí? Aquí llevamos 10 puntos levantados, entonces el 11º punto o el 11, ahí está, y el 12º punto. Tenemos entonces un total de 12 puntos bajos levantados. La base está entonces, la base de los 12 puntos está lista. Vamos a trabajar en espiral. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2, donde vamos a hacer un punto bajo. Entonces enganchamos directamente al primer punto, pasamos directamente a este punto y allí vamos a trabajar el primer punto bajo. Sí te recomiendo que lo marques. Marcamos. Trabajamos un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y esto lo vamos a trabajar 6 veces, lo vamos a repetir 6 veces en esta fila, un punto bajo, un aumento hasta el final y te deben quedar 18 puntos bajos. Voy llegando entonces al final de la vuelta número 2 de la parte baja del ramo
de la manigueta, y aquí es dos puntos bajos, perdón, un punto bajo y un aumento. Miren, vamos llegando al final ya, y debo tener al final de esta vuelta un total de 18 puntos bajos. Me quedan 2 puntos al final, entonces un punto bajo, y en el último tejemos el aumento. Ahí está, 18 puntos en total, y vamos a trabajar entonces de la 3 a la 6, 3, 4, 5, 6, vamos a trabajar 4 filas de 18 puntos bajos. Entonces directamente pasamos al primer punto. Como siempre les he dicho, marquen ese primer punto, porque como estamos trabajando en espiral y es un tejido unicolor, marcamos, mira, primer punto, y trabajamos entonces un total de 4 filas de la 3 a la 6, punto sobre punto, 4 filas. Voy a hacer esta para que usted tenga idea de cómo se hace. Se debe tejer. Saben que esta es la envoltura o la parte base de nuestro ramo. Usted la puede hacer en otro color, no tiene que ser del mismo color. Puedes hacer un tono pastel, utilizar un tono pastel, por ejemplo un lila, un rosa pálido, un melón, para la base del ramo. Entonces ahí ya estamos terminando la fila número 3 de esta parte. Entonces tejemos como esta 3 filas más. Listo, entonces estamos en la fila 6 ya de la parte baja. Ahora vamos a cortar. Este hilo lo cortamos. Tiramos, y con ayuda de la aguja lanera vamos a perder o vamos a rematar la base, el tejido. Me salto el primer punto, esta primera cadenita la salto, paso al siguiente, agarro la cadena completa y me regreso a este punto, ¿sí? Me regreso. Y ahí vamos a rematar. Pasamos a ese punto y ajustamos fuerte para que la cadenita quede pareja a las otras. Mira, así queda el remate. Quito este gancho y tenemos lista la parte baja de la base. Voy a hacer un nudito por este lado, voy a ir pasando un poco hacia adentro para rematar este tejido. Voy a rematar este hilo. Entonces yo por aquí adentro vamos a hacer un nudito. Sí, mira. Agarro esa hebra, le doy una vuelta a la aguja y formamos el nudo que nos permite asegurar el tejido. Fuerte, ¿sí? Y pierdo un par de puntos hacia adentro. Un par de puntitos. Y cortamos el excedente. Cortamos este excedente. Y ahora este hilo también lo vamos a perder en la parte superior. Simplemente enganchamos, enhebramos y pasamos este hilo hacia arriba.
y ahí mismo lo perdemos. Ajustamos, tiramos un poco, cortamos el sobrante. Sí, entonces tenemos lista la base del ramo. Ahora vamos a empezar a hacer lo que es la decoración. Entonces tomamos el hilo crudo y vamos a empezar a formar el bolero. Yo lo que hago es un nudo deslizado igual, como cuando vamos a empezar una cadeneta, voy a hacer el nudito deslizado. Y voy a engancharlo a este punto, ¿cierto? Bueno, vamos a tomar el ramo de esta forma, así, que quede mirando hacia abajo. Y vamos a engancharlo en este primer puntito. Engancho. Y voy a subir 2 cadenas. Pero aprovecho para perder este hilo, lo voy a perder entre los puntos. Entonces voy a subir 2 cadenas. Engancho y hago dos cadenitas de altura. Y en ese mismo punto vamos a trabajar 3 puntos medios altos. Engancho o hago lazada, tomo. Y en ese mismo punto voy a hacer 3 puntos medios altos. Entonces este vendría siendo el primero. Ya con estas 2 cadenitas cuenta como el segundo. Serían las 2 cadenitas, un punto medio alto. Lazada, punto medio alto. Y hago 3 puntos medios altos. En el mismo lugar, ¿sí? Entonces las 2 cadenitas, 3 puntos medios altos, y en cada una de las hebras vamos a repetir, vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Entonces pasamos al siguiente hebra y hacemos 4 puntos medios altos o media vareta, medio palote, macizo, pilar, como usted le quiera o le conozca, quiera decir. 4 puntos medios altos en cada punto disponible. 1, 2, ¿sí? 3 puntos medios altos. Y 4 puntos medios altos. Mira. Y así voy a repetirlo, voy a hacerlo una vez más en la siguiente hebra. Miren. Voy a hacer 4 puntos medios altos. Agarro, tomo lazada. En esa siguiente hebra hacemos 4 puntos medios altos. El primero. Siguiente lazada. Siguiente punto medio alto, perdón. Hacemos siempre en el mismo punto de base. Y esto crea una ondulación en el tejido. Esta parte también la pueden hacer en otro color. Si no les gusta el crudo, pueden hacerlo en un tono pastel, por ejemplo en un rosado, en un verde menta también te quedaría bonito el borde, ¿sí? Eso ya depende de cada uno. Entonces así mismo voy a hacer 4 puntos medios altos en todas las hebras, ¿sí? Hasta el final. Entonces continuamos. 4 puntos medios altos en cada hebra disponible.
Miren, entonces vamos llegando al final, donde estamos haciendo, recuerden, en cada puntito 4 puntos medios altos. En cada línea o rayita que tenemos disponible hacemos 4 puntos medios altos, 4 puntos medios altos, 4 puntos medios altos, hasta el final. Todos los puntos deben estar, todas las líneas deben estar llenas de 4 puntos medios altos. Sí, cada línea 4 puntos medios altos. Cada rayita 4 puntos medios altos. Bueno, terminamos, cortamos la hebra y escondemos. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Y después empezamos a formar las flores, a tejer las flores. Exactamente vamos a hacer 4 rosas coloridas. Voy a utilizar 4 colores. Mira, entonces aquí hacemos en la última línea o punto, hacemos 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a cortar. Voy a dejar más o menos 10 centímetros como mucho. Entonces estiro y voy a perder este hilo. Voy a enhebrar y lo que voy a hacer es buscar el primer punto medio alto que hicimos, ¿sí? No las tres cadenitas como tal, no las 2 cadenitas, sino el primer punto medio alto. Entonces engancho tomando la cadena completa, traigo este hilo para acá, sí, así, y me regreso a ese último punto que hicimos. En este punto que hicimos, solamente tomando la mitad del punto, y ahí enganchamos. De todas formas, si usted sabe rematarlo de otra manera, pues también lo puedes hacer, no hay ningún problema. Y hacemos un nudito aquí para rematar completamente este tejido, para evitar que la hebra se escape de nuestro tejido. Ahora el excedente lo perdemos entre los puntos. Muy fácil, mira qué fácil es. Lo vamos pasando entre los puntos. Esta parte sí es más fácil. Y voy perdiendo ese hilo completamente, o por lo menos un gran tramo de ese hilo entre los puntos, ¿ya? Listo. Ya nos va saliendo entonces el ramo. A continuación les voy a indicar entonces cómo hacer la hoja. Debemos hacer 4 hojas y 4 rosas. Las rosas las voy a hacer coloridas. Ya si usted quiere hacerlas en un mismo tono, lo puedes hacer también. Listo. Miren, entonces el ramito queda de esta forma. Mire qué lindo queda el borde, súper fácil. Ahora iniciamos con la hoja. Voy a las hojitas. Voy a iniciar con este verde. Vamos a tejer con este verde la hojita. Para ello vamos a montar un total de 4 cadenas. Voy a tejer 4 cadenas con este verde para hacer las hojas. La primera hojita. 4. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Ahora vamos a trabajar por la parte trasera, por esos nuditos que ustedes ven. Y en el primer nudito, ¿sí?,
En el primer nudito vamos a hacer un punto bajo. Tejemos punto bajo. Perdón, aquí están las 4 cadenas, ahora sí. Entonces tejemos el primer nudito, trabajamos un punto bajo. En el siguiente o en el próximo nudito, un punto alto. O vareta, palote, macizo, como usted le conozca, porque en diferentes partes pues se le llama de diferente manera, ¿sí? En México le dicen macizo, aquí en Colombia le decimos punto alto. Y entonces en el último nudo vamos a hacer punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo. En ese último nudito un punto bajo. Otro punto bajo. Levantamos una cadena y hacemos el picot, agarrando este y este. Engancho a este y agarro el que está abajo. Y hacemos ahí un punto deslizado. Ahí está el punto deslizado, es decir, el picot. En el mismo punto de base tejemos un punto bajo. Ahora voy a tejer por blo un punto alto, por blo o hebra trasera engancho y allí trabajamos un punto alto. Punto alto y termino con un aumento de punto bajo. Termino la fila con un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Ahora cortamos, voy a cortar y lo que voy a hacer es rematar este hilo. Bueno, cortamos el primero, el de abajo, el del anillo mágico, el de la cadeneta. No se preocupen que él está asegurado, no se va a salir, porque lo fuimos arrastrando entre los puntos, entonces no hay forma de que se salga. Enganchamos, paso al primer punto que hemos tejido, al primer puntito, miren, engancho ahí y me regreso a este último punto que hicimos, pero agarrando la mitad y el nudito que está debajo de él, así. Muy fácil, ¿sí? Se dan cuenta que es muy fácil. Y ahora este hilo lo perdemos entre el revés, la parte del revés del tejido. Yo simplemente acostumbro a hacer un nudito, le doy una vuelta a la aguja y allí formamos el nudo de remate. ¿Sí? Así. Y este hilito lo vamos a perder un par de puntos. Y cortamos el excedente. Entonces, como esta hojita, así con las mismas instrucciones, vamos a tejer otras 3 hojas más. Entonces, las 4 hojitas deben quedar de esta forma, iguales. ¿Sí? 4 hojitas. Ahora vamos a iniciar a tejer lo que es la rosa en sí. Bien, entonces voy a elegir este tono para la rosita. Usted lo puede hacer en otros tonos también. De hecho, debemos hacer varias en tonos diferentes. En mi caso, ¿no? Vuelvo e insisto, usted la puede hacer en un solo tono también, las rositas. Entonces voy a iniciar con 13 cadenas. Aquí este nudito yo siempre lo hago al comienzo para evitar que el tejido se suelte y hago 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Tenemos las 13 cadenas. Ahora vamos a contar 2 cadenas, vamos a dejar 2 cadenas libres. A partir del crochet contamos 1, 2 y en la tercera cadenita hacemos un punto alto,
Trabajamos otro punto alto en el mismo espacio. Luego tejo una cadenita de separación y vuelvo y repito 2 puntos altos en el mismo punto de base. 1 y 2. Ahora dejamos una cadenita libre en la base o un punto libre en la base y en el siguiente repetimos lo mismo, tejemos 2 puntos altos, una cadena de separación y 2 puntos altos. 2 puntos altos. ¿Sí? Entonces continuamos de la misma manera. Entonces dejamos una cadena libre en la base y en la siguiente tejemos 2 puntos altos. Una cadenita y 2 puntos altos en el mismo lugar o espacio de base, en el mismo lugar, punto de base. Dejo una cadenita libre en la base, paso a la siguiente y hacemos 2 puntos altos. Una cadenita de separación y 2 puntos altos. Dejamos una cadenita libre en la base, 2 puntos altos, perdón, igual como hemos venido trabajando, 2 puntos altos, una cadenita de separación y en el mismo punto de base trabajamos 2 puntos altos. Y trabajamos, dejamos libre una cadenita en la base, hacemos en la última cadena que me queda. Entonces en la última cadena que me queda dejamos esta libre, en la última 2 puntos altos. Una cadenita y 2 puntos altos. Vamos a cortar el hilo, cortamos. Y estiro. Bueno, entonces tenemos la rosita hecha, ahora vamos a hacer el remate, voy a enhebrar, voy a enseñarles a rematar la rosa. Miren, busco esta hebra, ahí, busco, miren, el tejido está de esta forma, busco la que está debajo, esta, y le hago un nudito, le damos una vuelta ahí, aprieto fuerte para que quede asegurado y este hilo lo perdemos entre los puntos, listo, así, lo voy llevando entre estos puntitos para irlo perdiendo, ajusto y lo voy perdiendo entre los puntos, ¿sí? Así. Un par de puntos, no necesitamos perderlo completamente, no necesitamos llevar todo el hilo, un par de puntos, ¿sí? Y cortamos el excedente, miren, cortamos. Y ahora debemos rematar también este hilo que está al final, lo debemos rematar. Igualo las puntas, nivelo las puntas. Este sí es más fácil porque simplemente lo llevo hacia este lado, miren, lo llevo hacia acá, hacia un lado. Y ahí le doy una vuelta. Le doy una vuelta a la aguja.
y rematamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar, voy a dejar un pedacito, un cachito. Y tenemos lista el tejido. Ahora toca es armar. Como esta, vamos a tejer 3 más, es decir que debemos tejer 4 rositas de estas. 4 tejiditos. Y vamos a empezar a armar lo que es el ramo. Bien chicos, entonces tenemos ya las 4 rositas, como les había contado. Ustedes pueden hacer un poco más si quieren hacer 5, pero con 4 está bien. 4 rositas, 4 hojas también. Ahora vamos a proceder a pegar, ¿sí? Vamos a armar las rosas en sí. Entonces con la pistola de silicón vamos a ir enrollando y vamos a irle dando forma a las rosas, ¿sí? Deben quedar de esta forma, son mini rositas del mantel. Ahora voy a empezar, miren, el revés debe quedar por dentro y el derecho por fuera. Entonces yo tomo el derecho de esta forma, que quede mirando hacia afuera, y procedo a ir pegando las rositas. Entonces que voy a enrollar un poquito acá, ¿sí? Voy a echar una cantidad mínima de silicón, ¿sí? Y voy a ir enrollando con mucha paciencia, con mucho cuidado, ¿sí? Vamos a ir enrollando. A medida que vamos enrollando, vamos echando gotica de silicón, una gotica mínima es a este lado, porque si usted echa demasiado, entonces vas a manchar el tejido. Entonces yo te recomiendo que sea una gotica mínima en este lado, ¿sí? Con cuidado, vamos enrollando y le vamos dando forma a la rosita. Una cantidad mínima de silicón caliente, ¿sí? Y vamos sosteniendo para que pueda pegar muy bien. Y aquí vamos a pegar a este lado. Terminamos aquí con una gotica mínima de silicón caliente y pegamos a este lado, ¿sí? Con mucho cuidado. Dejamos que seque bien. Vamos sacando el exceso de silicón que tenemos en nuestras manos. Con mucho cuidado hay que hacerlo, vuelvo y les digo, para que quede bien, ¿sí? Vamos a armar la siguiente rosita de igual forma. Recuerden, el derecho para afuera y el revés para adentro. Este es el revés, mira, este es el revés, entonces debe quedar por dentro. Enrollamos esta y aplicamos una cantidad mínima de silicón, una gotica, y pegamos. Vamos enrollando con cuidado. Poquito silicón para que te quede bien, ¿sí? Estoy. Y al final una gotica a este lado, ¿sí? Porque esta ya sería el final, entonces una gotica ahí. Sostengo unos segundos para que el silicón absorba, la fibra absorba el silicón y pueda pegar bien. Entonces ya tenemos 2 rositas armadas, ¿sí? Y así vamos a hacer las demás. ¿Listo? Vamos a armar todas las rositas de la misma manera. Les decía, pueden hacer 5 o 6. Ahora vamos a tomar el buquet o el ramo ya y vamos a empezar a pegarlas,
Simplemente usted las va pegando donde usted considera, donde más te guste. Yo trataré de hacerlo así. Simplemente empezamos. Voy a tomar cantidad mínima de silicón y vamos pegando, ¿sí? Dejamos unos segundos, unos segunditos ahí para que absorba bien, la fibra absorba bien el silicón y quede bien pegadito. Eso es lo chévere del silicón, que absorbe bastante, es bastante rápido, se pega bastante rápido al tejido, ¿sí? Yo aplasto un poquito también para que absorba bien, se quede bien firme. Unos segunditos. Entonces vamos a abrir más el ramo a este lado y seguimos pegando las rosas. Ya saben que esto debe ser rápido porque el silicón se seca, ¿sí? Entonces pegamos las rositas, ¿cierto? Ya pegamos con silicón, simplemente echamos una gotica de silicón, pegamos y ahora hacemos pegar las hojitas. Una cantidad mínima de silicón. Y voy pegando también donde yo considere, donde más me guste, ahí. Voy pegando las hojitas. Por aquí podemos pegar otra. Para que el ramo vaya. Y por último podemos pegar una en el centro así, como que quede, o si no les gusta ahí, ya usted la pega acá afuera. Mira, ahí también la podemos pegar. Procuren trabajar sobre una superficie, un cartón o un vidrio, para no manchar el mantel. Yo acá estoy trabajando sobre un cartón. Listo, entonces ahí pegamos las rosas y las hojitas. Ahora vamos a hacer lo que es el listón. Bien, entonces voy a dar dos vueltas, ¿sí? Le voy a dar dos vueltas. 1 y 2. Así. Y ahora aquí hacemos un nudito. Yo voy a hacer un nudito doble. O también pueden hacer una cadeneta, tejer una cadeneta. También una cadeneta. ¿Sí? Hacemos ahí. Para que esto quede bonito, mira que lindo se ve así. O pueden hacer una cadeneta y enrollar también. Ahora voy a hacer lo que es un nudito que se llama mariposa. Pero antes podemos echar una gotica de silicón aquí. Echar una gotica de silicón. Y amarrar. y ahí entonces les queda el ramito, ¿sí? Entonces espero les haya gustado muchísimo. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir, dame un like y nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias, hasta la próxima.